Como mencioné, se estudiaron 192 pacientes, más o menos de 58 años y un poco más, ¿verdad? ¿Y qué se dedujo o qué se sacó de estos estudios, ¿verdad? Que la mortalidad al día 90 fue solamente del 26%, ¿verdad? O sea, 51 de los 192 pacientes fallecieron. Por lo tanto, este estudio sí avala que puede reducir la mortalidad del paciente crítico. Cuando se produjo movilización, los niveles máximos de movilización fueron en cama, ¿sí? Y lo más probable es que ha sido asociado solo a las barreras que ya se mencionaron. Y al pie al lado de la cama fueron bastante pocos. Solamente un 26% de estos pacientes lograron caminar. Ahora bien, desde el punto de vista funcional y de la fuerza, los pacientes mejoraron. Hubo una puntuación de MRC mayor en aquellos pacientes que se movilizaron mientras estaban ventilados mecánicamente. 50 versus 42 respectivamente. Los pacientes que sobrevivieron hasta el alta en la UCI tuvieron una puntuación de MRC también mayor, ¿sí? Comparado con los que no sobrevivieron. Una puntuación MRC de 44 versus 28 a los 90 días. Por lo tanto, podemos decir que la fisioterapia o la movilización temprana sí influye en la mortalidad, sí influye en la debilidad adquirida en UCI, sí reduce los días de ventilación mecánica, sí reduce, ¿verdad? O sí mejora, perdón, la fuerza a los 90 días, ¿verdad? De haber sido dado de alta. De todo el corte, 141 pacientes, o sea, el 73% de los pacientes que sobrevivieron hasta el día 90, sobrevivieron hasta los 6 meses. Solo 3 pacientes murieron el día 90 y a los 6 meses el seguimiento se perdió en 18 pacientes. 77 pacientes se encontraron trabajando antes del ingreso, pero solo 29 de estos pacientes habían regresado a trabajar y solo 25 habían trabajado en las funciones que anteriormente de ser hospitalizados estaban realizando. Por lo tanto, podemos ver que desde el punto de vista funcional, a los 6 meses, sí, el paciente sobrevive, pero que a nivel funcional todavía está disminuida su capacidad. Por lo tanto, de estos cortes, pocos pacientes tenían comorbilidades y se esperaba que se recuperaran. Pero sí, la debilidad adquirida en UCI fue común y la mortalidad en los 90 días fue bastante alta en algunos pacientes, principalmente que tenían debilidad adquirida en UCI. Es importante destacar que la debilidad se asoció a mayor mortalidad. Sí, por lo tanto, es importante dar un enfoque, ¿verdad?, un poco más minucioso, ¿verdad?, en estos pacientes que adquieren debilidad adquirida en UCI con el fin de disminuir los índices de mortalidad que en estos pacientes sí están aumentados. En este estudio, ¿verdad?, randomizado, lo que se busca es determinar la intervención de la movilización temprana, pero que está dirigida a diferentes objetivos, con el fin y que se va a administrar en pacientes con ventilación mecánica. Los pacientes fueron elegidos aleatoriamente, ¿sí? El paciente de movilización temprana, que fue el grupo de intervención, versus el grupo estándar. La movilización temprana dirigida a objetivos comprendió un tratamiento de rehabilitación funcional, ¿sí? Como se puede ver acá. Se realizaron altos niveles de actividad desde con evaluación de escalas de movilidad mientras los pacientes recibían ventilación mecánica, ¿sí? Y lo primero que se hizo, obviamente, fueron los criterios de movilización, si el paciente estaba adecuadamente desde el punto de vista fisiológico, ¿verdad? Y si podía realizar las movilizaciones, ¿verdad? Se evaluaron las escalas de funcionalidad y según los niveles de la escala de funcionalidad se iban realizando diferentes movimientos, desde caminar, desde ejercicios de balance, desde el sedente, ¿verdad? Hasta el bípedo, de mantenerse en una silla, ¿verdad? Con un control de tronco adecuado, o bien ya en pacientes que tenían una funcionalidad menor, trabajo en cama, pero que se podían sentar e ir escalando en la movilización. ¿Y qué lograron evaluar ellos, verdad? Lo querían evaluar la estancia en la UCI, la fuerza, la duración de la ventilación mecánica, la estancia tanto en el hospital, ¿verdad? Tanto en fase aguda como en la rehabilitación, así como la calidad de vida relacionada a la salud sobre 6 meses.
El nivel más alto de actividad en estos pacientes registrado durante la estancia en la UCI entre los grupos de intervención y control fue medio, ¿verdad? Un 7,3 versus 5,9. Por lo tanto, lograron mejorar sus niveles de movilidad de estos pacientes. Los pacientes que caminaron en la UCI duplicaron su movilización temprana, ¿sí? Se duplicó su actividad con la movilización temprana. ¿Sí? 66 versus 38. Y desde el punto de vista de la estancia hospitalaria no hubo mayor cambio. Por lo tanto, el nivel funcional en pacientes que eh, dirigieron la terapia a objetivos fue mucho mejor, ¿cierto? La estancia hospitalaria no presentó cambios, pero sí la duración de la ventilación mecánica también disminuyó. Por lo tanto, la movilización temprana dirigida a objetivo en estos pacientes fue factible y segura. Hubo una mayor duración de los ejercicios activos, por lo tanto, los pacientes toleraron mucho más los ejercicios más activos en pacientes que comenzaron la rehabilitación de forma temprana y lograron mayores hitos. Este estudio confirma la viabilidad, ¿cierto?, de realizar terapia con un objetivo, ¿verdad?, inicial. Aquí podemos ver que la estancia en ventilación mecánica en el grupo de objetivos que fueron 29 se redujo versus el grupo control que fueron 21, 5,4 versus 7 días. Los días libres de ventilación mecánica aumentaron en estos pacientes que realizaron actividad o movilización con objetivos determinados. La extubación a los 5 días fue mucho mayor en estos pacientes. ¿Sí? La realización de movilización de diferentes hitos motores fue mucho mayor en aquellos que realizaron terapia en base a objetivos versus los que no, ¿verdad? Y la estadía en UCI, ¿verdad? Fue bastante menor en algunos grupos control. Por lo tanto, realizar terapia en base a objetivos tiene bastantes beneficios. Ahora bien, en este estudio de Wang, el año 2023, se estudian los efectos de la movilización temprana en pacientes que reciben ventilación mecánica. Se realizó un metaanálisis con ensayos controlados aleatorios para evaluar los efectos en pacientes con ventilación mecánica en UCI. Se realizó una búsqueda de diferentes ensayos controlados aleatorizados en diferentes bases de datos y como resultado primario lo que quisieron ver fue la mortalidad. Y como resultado secundario lo que quisieron evaluar fue la estancia en la UCI y la duración de la ventilación mecánica y los efectos adversos. ¿Sí? ¿Y qué obtuvieron en estos estudios, verdad? Que fueron los diferentes estudios realizados, ¿verdad? Con diferentes intervenciones. Y ellos obtuvieron que la movilización temprana no tuvo un impacto en la mortalidad a los 180 días, ni en la mortalidad hospitalaria en los grupos de intervención y en los grupos de comparación. Pero sí redujo la estancia en la UCI. Además de eso, en algunos sí aumentaron los efectos adversos, pero que fueron controlados. Por lo tanto, ellos dedujeron que la movilización temprana de forma sistemática puede reducir la estancia en la UCI y la duración de la ventilación mecánica, pero no así los índices de mortalidad. Por lo tanto, quizás nuestro objetivo no va a ser disminuir los índices de mortalidad en estos pacientes, sino que retirar de forma pronta, ¿verdad?, los pacientes de la ventilación mecánica y reducir su estancia en la unidad. En el año 2014, ¿cierto?, se generó este consenso de expertos donde se incluyeron 23 expertos, ¿verdad? Que quisieron, perdón, generar un consenso de seguridad para la movilización en pacientes en unidades de cuidado intensivo, ¿cierto? En esta revisión, como digo, se reunieron 23 expertos multidisciplinarios en la UCI que tenían cierta, ¿verdad?, experiencia en la movilización, ¿verdad? Y lo que se quiso realizar es una semaforización, ¿cierto?, de parámetros de seguridad, ¿verdad?, para quienes realizan terapia de movilización. La recomendación sobre los criterios de seguridad, ¿verdad? En el fondo y el objetivo que ellos querían es generar una potencial guía de rehabilitación y al mismo tiempo minimizar los riesgos o los eventos adversos para la movilización. Y ellos generaron esta semaforización, ¿verdad? Donde el paciente va a tener un bajo riesgo
de evento adverso, por lo tanto, se puede realizar la movilización o ejercicios tanto dentro como fuera de la cama. Existe un riesgo o un potencial riesgo, ¿verdad? O pueden haber efectos adversos, por lo tanto, nosotros debemos realizar la movilización quizás dentro o fuera de la cama, pero con ciertas precauciones y con una monitorización exhaustiva. Y ya obviamente el rojo nos dice que existe un alto potencial de riesgo de que se generen eventos adversos, por lo tanto no se recomienda o no se genera un gran beneficio de la movilización. Y para eso se generaron, ¿verdad?, diversas evaluaciones, ¿verdad? Se resumieron cuatro categorías, tanto respiratorias, cardiovasculares, neurológicas y otras como consideraciones de seguridad. Es lo único que este estudio no llegó a consenso fue en los niveles de agentes vasoactivos. Por ejemplo, aquí ya podemos ver, y voy a mencionar algunos, ¿cierto? Consideraciones respiratorias. Por ejemplo, el paciente intubado con traqueostomía no tiene contraindicación alguna de no movilizarse. En pacientes que tienen una FIO2 menos del 60% tampoco. Sí, los pacientes que tienen FIO2 alta, pero con cierta precaución, obviamente que no desature o que no aumente su trabajo respiratorio. Lo mismo pasa con la frecuencia respiratoria, con los niveles de PIB, ¿cierto? Y con la posición en prono, que en este caso claramente el paciente tiene una contraindicación absoluta y no se beneficia de la movilización temprana. Las asincronías pueden exacerbarse con la movilización, por lo tanto, es por eso que los pacientes tienen el color amarillo en este caso de precaución y vigilancia, ¿verdad? Mucho más exhaustiva. Desde el punto de vista cardiovascular, obviamente los pacientes en crisis hipertensiva o emergencia no se movilizan. Sí, pacientes que están recibiendo droga vasoactiva, pero que se mantienen estables o están asintomáticos, ¿verdad? Se pueden movilizar en cama, pero no se recomienda la movilización, ya que a lo mejor no hay beneficio. Pero sí en pacientes que tienen un bajo nivel de soporte y que están bajo el nivel perdón, el nivel o el límite superior de presión que objetivo se puede movilizar sin ningún problema o bien con cierta precaución si el nivel de soporte es moderado. Si el nivel de soporte es alto, algunos recomiendan no movilizarlo fuera de la cama, pero sí movilizarlo en cama con cierta precaución. Lo mismo pasa en pacientes con taquiarritmia, ¿cierto? O en ECMO, que vamos a ver más adelante, que tienen pocas contraindicaciones. Desde el punto de vista de conciencia, es importante ver si el paciente está agitado o no y si el paciente está combativo. Claramente, un paciente combativo no podemos sacarlo de la cama, pero sí podemos movilizarlo afuera de la cama en pacientes que están en SAS 1, en RAS 1 más 1 o en pacientes que están comenzando a cooperar, ¿verdad? Se pueden sacar de la cama, obviamente evaluando los beneficios que este trae. Paciente con delirium tiene una alta incidencia y una incidencia positiva en la movilización al disminuir los niveles de delirium. En pacientes con aumentos de la PIC, ¿verdad? Que está inestable, que está sobre el rango normal, claramente no tiene beneficio en la movilización, pero sí en pacientes que a lo mejor tienen hipertensión intracraneana, pero su PIC está controlada. Pacientes con craniotomía descompresiva no tienen ninguna contraindicación para movilizarse, ¿cierto? Y aquí hay otros beneficios, ¿verdad? Sobre todo en pacientes con vasoespasmo, que está clipado su neurisma, ¿verdad? O que tiene una hemorragia subaracnoidea pero clipada, no hay ningún problema en movilizar. No así en quienes no tienen intervención aún quirúrgica. Pacientes quirúrgicos, básicamente, hay que tener ojo cuándo movilizar o no, si hay una estabilidad pélvica, espinal, ¿cierto? A lo mejor puedo movilizar en cama, pero no sacar en la cama, al menos que haya una resolución quirúrgica. Y así, ¿cierto? Ustedes pueden observar cierta semaforización y cuándo podemos no sacar al paciente de la cama, ¿sí? Ahora bien, pasando al paciente quirúrgico, este estudio lo que quiso es asociar la movilización, ¿verdad? Y la combinación de colapsos postoperatorios en pacientes que recibieron una cirugía electiva mayor, ¿verdad? Y además de eso quisieron ver la duración de la estancia hospitalaria en estos pacientes y si es que presentan dolor o tasas de reingreso a los 30 días. Este estudio incluyó pacientes que se sometieron a cirugía electiva entre febrero del 2017 y octubre del 2020. La movilización se realizó durante las primeras 48 horas de un paciente posoperado y se lograron evaluar con acelerómetros portátiles y se evaluaron estando en el hospital.
El resultado primario fue una combinación de lesión miocárdica, ilio, accidente cerebrovascular, tromboembolismo venoso, complicaciones pulmonares y mortalidad hospitalaria por todas las causas. Eso es lo que se quiso evaluar, ¿cierto? Por lo tanto, se quiso evaluar si es que había colapso o complicaciones postoperatorias. Y los resultados, perdón, secundarios fueron la duración y la estancia hospitalaria y la puntuación acumulada de dolor y reingreso a los 30 días. Vamos a ver qué nos dice este estudio. Nos dice que la movilización se asoció con una reducción de la estancia hospitalaria y de hecho que por cada 4 minutos en la movilización se reducía esta estancia hospitalaria. No se asoció la movilización con puntuaciones de dolor o reingreso a los 30 días. Cada 4 minutos por hora en movilización se asoció con una reducción del 25% de adquirir probabilidades o complicaciones compuestas. Por lo tanto, se asoció con menos complicaciones posoperatorias y una estancia hospitalaria más cortas. Ahora bien, sí hubieron complicaciones posoperatorias, más o menos en un 7,3%, y las principales complicaciones fueron pulmonares o torácicas, ¿verdad? Pero que fueron complicaciones que se esperaban en un paciente de que recibió una cirugía mayor. Por lo tanto, el paciente posoperado se debe o se puede mover, ¿cierto?, desde el día 1, siempre evaluando los criterios de seguridad y categorizando a nuestro paciente. Y para ir finalizando, ¿verdad? Este estudio lo que hace es evaluar la movilización temprana en pacientes que reciben oxigenación con membrana extracorpórea. Un estudio de corte retrospectivo y lo que quiere es describir la viabilidad y el impacto de la fisioterapia en pacientes que reciben ECMO, ¿sí? Se realizó un estudio de corte retrospectivo de 100 pacientes, ¿verdad?, que recibieron ECMO en unidad de cuidado intensivo de un hospital, digamos, universitario. ¿Cuál fue el resultado, verdad, de estos 100 pacientes que recibieron ECMO? ¿Verdad? 23 lograron sobrevivir. ¿Sí? Lograron ser liberados de la ventilación mecánica al recibir movilización, lograron recibir algunos trasplantes, ¿verdad? El 57% logró ir directo a casa, ¿verdad? Y generar una rehabilitación en su hogar. Por lo tanto, nos dice que la fisioterapia, ¿verdad?, activa en estos pacientes, incluyendo la deambulación, como se ve acá, se puede lograr de forma segura y confiable en estos pacientes, ¿verdad? Obviamente siempre monitorizado bajo un equipo multidisciplinario en caso de tener alguna alteración, ¿cierto? Hemodinámica, ¿cierto? O de otra índole. Por lo tanto, no existe contraindicación alguna en movilizar a estos pacientes. Como reflexión final, y como yo les mencioné anteriormente, hemos revisado que en el transcurso de estas clases la movilización temprana es segura y genera múltiples beneficios para el paciente, tanto a corto, mediano y a largo plazo. Independiente que quizás desde el punto de vista de mortalidad no genere mayores cambios, sí puede generar mayores cambios tanto en estancia hospitalaria, ¿verdad?, como en la duración de la ventilación mecánica o en reducir hasta el estado o mejorar el estado de conciencia de los pacientes. Si bien existe una semaforización que entregue seguridad a nuestra terapia, aún faltan estudios y consensos que definan la dosis de fármacos vasoactivos seguros para la movilización, como les mencioné en el consenso realizado en el año 2014. A pesar de esto, no debemos dudar en movilizar a nuestro paciente, independiente o no del grado de cooperación de éste. Como ustedes lograron apreciar, la movilización pasiva desde el día 1 va a tener mejoría desde el punto fisiológico en la musculatura de nuestros pacientes. Es fundamental quizás generar un protocolo de nuestra terapia física en base a objetivos, ¿verdad? En base a ejercicios progresivos, con el fin de mejorar aún más nuestros outcomes o resultados para nuestros pacientes. Muchas gracias. Bueno, estimadas alumnas, estimados alumnos, con esto damos por finalizado nuestro último módulo de movilización y rehabilitación en el paciente hemodinámicamente inestable. Espero haya quedado clara, perdón, cada clase que se logró impartir y cualquier duda no duden en consultar. Espero les vaya muy bien y tengan mucho éxito en este curso. Muchas gracias.